Bueno, estamos llegando entonces a este segundo encuentro sobre libros históricos y en realidad es el comienzo, porque el Deuteronomio, que nosotros habíamos visto hacia la pasada, tiene una tesis, su teología. A un pueblo unido y fiel, un pueblo unido a Josué y fiel, le va a corresponder triunfar, ¿no? Triunfa. Y en cambio un pueblo infiel y desunido fracasa. Esta es un poco la tesitura del libro del Deuteronomio, que se va a transmitir narrativamente en el libro de Josué. A través de la historia, los autores van a querer demostrar eso. Les va a servir también para después explicar el fracaso de Israel. Bueno, el libro de Josué, que tiene unos 24 capítulos, el contenido del libro de Josué es la conquista. Y una conquista que, como ustedes van a ver, está presentada como una conquista total. Así que si ustedes abren la Biblia y ven y leen solamente los títulos gruesos, eso le da una idea del contenido. Hay una introducción a la tierra prometida, a la entrada de la tierra prometida, después está el paso del Jordán, después tenemos la conquista de Jericó, de la ciudad de Jericó, la conquista de la ciudad de Ai, después hay una lucha contra los países los pueblos cananeos, antes hay una alianza con Gabaón, después se conquista el sur, se conquista el norte, y después, capítulo 12, hay una lista de los reyes vencidos. Cruce del Jordán, Jericó, Ai y Gabaón. Y la segunda parte sería un reparto de territorio. Se reparte la Transjordania, que es el lado oeste, se toma el norte, el centro y el sur, y al final, en Siquén, al sur, se hace una gran asamblea. Lo que querría decir Josué es que la conquista fue repentina y total. Bueno, hasta ahí estaríamos bien. Lo que pasa es que el libro de Josué tiene un montón de cosas no tan claras y anacronismos, y quizás la introducción del libro de Jueces nos ayude a ver dónde está la problemática. Busquen el capítulo 1 de Jueces, versículo 27, y ahí se van a dar cuenta de que la conquista no fue tan total. Dice mi versión, ¿no? Versículo 27. Manasés no se apoderó de Bethsán y sus filiales, ni de Taanac y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los de Gibleán y sus filiales, ni a los de Megiddo y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos a tributo, aunque no los llegó a expulsar. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser en medio de Israel. Zabulón no expulsó a los habitantes de Catat ni a los de la Jalal. Los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, de Mahalet, de Aksib, de Yelbá, de Afec, ni de Rehoboth. Rehoboth son todos la pentápolis filistea. Los aseritas se establecieron pues entre los cananeos que habitaban en el país, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Shemesh ni a los de Betanat, y se estableció entre los cananeos que habitaban en el país, pero los habitantes de Bet-Shemesh y de Bet-Anat fueron sus tributarios. Los amorreos
rechazaron hacia la montaña los hijos de Dan, sin dejarle bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Jar-Jeres, en Ayalón, en Saablín, pero luego cargó pesadamente sobre ellos la mano de la casa de Jacob y fueron reducidos a tributo. O sea, la mayoría de las tribus, salvo las tribus del sur, la mayoría de las tribus aquí se expone que no pudieron tomar todo su territorio. Pareciera que junto a la versión de Josué muy idealista, aquí hay una versión que corrige un poco las cosas y es más realista. Bueno, ¿qué se sabe de la conquista a nivel arqueológico, histórico, literario, etc.? Entonces, estamos resumiendo aquí, así que el que quiera conocer las cosas mejor, ve los apuntes. Pero fundamentalmente hay tres escuelas. Una escuela que es la americana, con los grandes historiadores, depende de Albright, pero también está Bright, Wright, Alt, etc. Bueno, la escuela americana que confía mucho en el texto, en los relatos bíblicos. Y, digamos así, le suma los descubrimientos arqueológicos. Sobre todo, se han hecho fuertes en que ellos tienen la idea de que en 1200 y pico, así que el siglo XIII, sería la entrada de los hebreos en el país. Y la arqueología les daría una cierta razón porque hay una gran destrucción en el centro del país. ¿Qué dicen los demás? Sobre todo la corriente alemana, la escuela alemana, que tiene sobre todo a Not. Ellos dicen que estos datos, sobre estos datos hay que ser crítico a nivel literario, porque son narraciones épicas, exageradas, etc. Y también hay que ser crítico con la arqueología, porque no cualquier dato arqueológico sirve para fundamentar las cosas. Por ejemplo, muchas de estas destrucciones en el centro del país pueden ser debidas a las mismas luchas de las ciudades cananeas y al ataque de sus vecinos. Segundo, algunos datos que aparecen acá, por ejemplo, Jericó, la ciudad de Jericó estaría destruida ya en el siglo XIV. Era un gran resto inmenso cuando, si por ahí pasaron en el siglo XIII los que entraron por el este, los que pasaron por el Jordán. Y la ciudad de Ai, para colmo, quiere decir, hay que decir ruinas. Y se piensa que hacía varios siglos que estaba destruida, al final del tercer milenio. Entonces, claro, les han servido estas ciudades y todas estas cosas como, y las narraciones para explicar también los desastres del lugar. Bueno, lo mismo también, decimos que hubo una alianza con Gabaón, no se encuentran restos de la ciudad de Gabaón en el siglo XIII. En el bronce reciente no hay restos de ese pueblo. O sea, existió Gabaón, etcétera, etcétera, pero bueno, no todas las cosas se pueden unir bien. Entonces, la corriente alemana con Not insiste en que hay que tener cuidado con los datos arqueológicos y además del relato ha influido mucho los textos, para ellos, ¿no? Los textos extrabíblicos que nos muestran
la vida de las poblaciones cananeas y cómo, de ahí pueden salir un montón de teorías de cómo puede haber sido la conquista. La escuela alemana, en lugar de hablar de conquista, habla de un asentamiento pacífico, un asentamiento lento, porque generalmente así son las migraciones, ¿eh? Fíjense ahora los africanos que están entrando en Italia, etc. Es cruel y coso porque los detienen los elementos naturales, pero como un goteo van entrando en las zonas más beneficiadas. Según Nod, como los pueblos cananeos y también los pueblos filisteos se quedaron con los mejores lugares, las llanuras y la costa, y no ocupaban la montaña, las tribus hebreas se habrán asentado en la montaña, cambiando un poco la economía, blanqueando esas montañas de bosques, etcétera, haciendo pozos y un montón de cosas que esos restos tienen, pero no habría necesidad en primer momento de una conquista fulmínea. Es un asentamiento lento, según ellos, y que seguramente después, una vez que se han asentado ahí, sí tiene que haber habido guerras, pero ya estamos en el tiempo de los reyes. Además de la escuela alemana, está la escuela francesa, con Devaux, que él hace una especie de enganche, hace una especie de síntesis entre estas dos posiciones, y entre algunas cosas que insiste él, dice que la conquista no fue todo y al mismo tiempo, y que al menos hubo dos éxodos. El éxodo expulsión, que lo sitúa en el siglo XIV, en el siglo XIV, con la expulsión de los hicsos, y ahí seguramente algunas tribus hebreas, algunas, porque también dice que no todos bajaron a Egipto, sino que algunos nunca se movieron de Canaán, pero bueno, los que éxodo expulsión. Y en cambio, en el siglo XIII, 1250, estaría el éxodo huida, que serían grupos que después estuvieron en todo este grupo de Manasés, Benjamín, toda esta zona, que habrían venido con Moisés. O sea, que la conquista fue mucho más complicada y tiene mucho más facetas y matices que la que presenta Josué. Bueno, ahora vamos a leer alguna cosita linda del libro de Josué. Vamos a leer cómo narra, porque para mostrar que la narración es una narración épica, fantástica, genial. Vamos a buscar Josué, capítulo 3, el paso del Mar Rojo, el paso del Jordán. Y les leo un pedacito. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y cuando los que llevaban el arca llegaron a Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Adán, la ciudad que está del lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza
se detuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar del Jordán. La narración de Josué, capítulo 3, es muy parecida al relato del paso del Mar Rojo. No se sabe quién influyó sobre quién. Lo mismo, la conquista de Jericó. Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros todos los hombres de guerra rodearéis la ciudad dando vueltas alrededor, y así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán delante del arca las 7 trompetas de cuerno de carnero. El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Esa es la propuesta de Yahvé. Bueno, y después vino el relato donde se ejecuta. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y le dijo: tomad el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al pueblo le dijo: pasad y dad la vuelta a la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé tocaron las trompetas, y el arca de la alianza de Yahvé iba con ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia marchaba detrás. Josué había dado esta orden al pueblo: no griten ni dejen oír sus voces hasta el día en que yo les diga griten, y entonces gritarán. Hizo que el arca de Yahvé diera vuelta a la ciudad, luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. Dieron el 2º día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante 6 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Solo que el día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez los sacerdotes tocaron la trompeta, y Josué dijo al pueblo: lancen el alarido porque Yahvé les ha entregado la ciudad. El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas, y al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, pronunció en gran alarido, y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por su lugar que tenía enfrente, y se apoderaron de ella. Es una narración épica, casi litúrgica, de la toma de Jericó, bueno, con esta especie de sonido, de tono, narra todo Josué. En realidad, Josué no se contradice del todo con Jueces. Josué presenta un pueblo unido a su líder, y por lo tanto triunfa, y en cambio, en el libro de Jueces se hace hincapié que el pueblo no hizo lo que Dios le mandó. Vamos a leer algo de Jueces, y con eso vamos cerrando, un poco para mostrar cómo Jueces tiene una lectura distinta de... Vamos a leer Jueces capítulo 1, en versículo 1 al 5, y ahí está una especie de razón teológica de por qué siempre le fue todo mal. ¿Por qué no? Bueno, leamos capítulo 2, versículo 20 en adelante, son más claros. Se encolerizó Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel y ver si seguían o no los caminos de Yahvé. Yahvé dejó en paz a estos pueblos en vez de expulsarlos, y no los entregó en manos de Josué. Y bueno, después está una lista de todos los pueblos. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel.
los 5 pueblos filisteos y todos los cananeos, los sidonios, los hititas que vivían en el monte del Líbano, desde las montañas de Baal Hermón hasta Hamar. Sirvieron para probar con ellos a Israel, a ver si guardando los mandamientos que les había dado, los israelitas habitaron en medio de estos pueblos, se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a los dioses. Bueno, última cosa. Porque ya que estamos hablando de lo que piensan hoy de este momento de la historia, que es bastante oscuro, dice que hasta aquí llegamos con Moisés, con Josué se abre un montón de lugares geográficos y nombres y cosas, pero seguramente esta visión es muy posterior. Entonces, ¿qué piensan algunos hoy? No todos. Algunos piensan, bueno, hay varias teorías nuevas sobre la conquista y todas están centradas, es la moda, en el elemento cananeo. Es decir, hay una cierta propensión a pensar que la mayoría del pueblo de Israel no se formó con gente que vino de afuera, sino con los naturales del lugar. Bueno, eso contradice la Biblia demasiado, pero bueno. Pero lo que puede ser verdad es que hubo una integración lenta entre elementos de afuera y entre elementos del lugar. De hecho, los cananeos en su mayoría son semitas, como son los hebreos. Bueno, hay algunos que ven el surgimiento de Israel no tanto por extranjeros que vienen de afuera, sino por un cambio cultural y político. Están influenciados mucho por el pensamiento marxista y también porque hay discusiones fuertes sobre cómo se transforma del nomadismo a un pueblo sedentario. Que hay cosas distintas. Algunos pensarían que el origen de Israel, que es demasiado exagerado, sería una revuelta del campesinado. La gente del campo se rebelaría contra la gente de las ciudades y ese sería el origen de Israel. Bueno, lo que sí es verdad, es casi seguro, que las tribus o el elemento social pobre del hebreo, de alguna manera se va produciendo un cambio social. Acuérdense que de ellos van a terminar siendo los reyes del lugar y van a tomar posición, y las clases altas van a salir también de este pueblo que al principio no sabían más que hacer carpas. Así que el proceso para llegar a Israel es muy lento. Y ya que está, habría que decir también esto. Ustedes después van a leer algo sobre la anfictionía, etcétera, pero acá no da tiempo. Tanto Josué como Jueces dejan esta idea de que hay un pueblo unido que conquistó gran parte del territorio y que las 12 tribus de alguna manera constituían alguna institución de tipo política, no importa qué nombre tengamos. Esas tres cosas son exageradas, porque solamente en el tiempo de David las 12 tribus van a tener unidad. Solamente en el tiempo de David van a poder ocupar todo ese territorio. Y solo en el tiempo de David puede pensarse que tuvieron unidad política. Todo eso, sin querer, es una proyección hacia atrás de la vivencia. Después de varios siglos de monarquía, esa es la vivencia. Ellos no pueden hacer el salto histórico con ciertos métodos científicos como lo hacemos nosotros. Nosotros lo que decimos es que es imposible
que hayan llegado, si le costó a David unificar los pueblos. También otra cosa interesante es que también, tanto para Not como para la escuela francesa, los pueblos que entran por el sur, las tribus que empiezan por el sur, son las que entran en el siglo XIV, expulsadas. Y en cambio, las otras tribus entran con Josué en el siglo XIII, un siglo después. Y todo este norte y centro va a ser Israel, y este sur va a ser Judá. Y la distinción entre Israel y Judá nunca va a ser del todo saldada. Solamente en manos de David van a formar un gran Israel. Y después, muerto Salomón, se van dispersando de vuelta, porque no existía una estructura así sociológica tan unificada como para mantener a toda esta gente unida. Bueno, dejamos acá.